Déjame ver, voy a compartir ahora y voy a empezar rápido. Pero no me dejan compartir en grupo. Y yo soy que para compartir soy... Hay gente que son más fácil. Me hace falta de que ustedes me ayuden a compartirlo. Saludo. Hay algo que quiero hablar hoy que es sobre Cuba, si verdaderamente es un estado fallido. Primero, vamos a ver qué significa estado fallido. Estado fallido es cuando un estado no le garantiza lo básico, no le puede garantizar lo básico a la población. Entonces Cuba no le puede garantizar la salud. Sabemos que, y hay pruebas, incluso hay vacunas que deberían de tener los cubanos que no la tienen. Hay vacunas que la dictadura no la ha comprado. Hay más de 5 vacunas internacionales que deberían de tenerla el pueblo cubano y no la tiene. En Cuba no hay medicina ni para los diabéticos. En Cuba no hay la caloría necesaria que tiene que consumir un ser humano diario. Lo reglamentario, el mínimo de caloría que debe de comer una persona al día, no lo hay en Cuba. Las instituciones cubanas están rotas completamente. No hay un sistema judicial cubano verdaderamente que funcione a la par con los derechos de los ciudadanos. No existe eso en Cuba, un sistema judicial. El sistema judicial que está aplicando Cuba es una dictadura misma. Lo que se aplica es la voluntad del Partido Comunista, la ambición del Partido Comunista. No se respeta la ley, no se respeta nada de eso. Los policías también es un estado fallido. Los delincuentes, los ladrones, los asaltantes de hoy en día son la policía. También son los ladrones y los delincuentes. Los miembros del Ministerio del Interior. Hay gente que está gobernando, militares, que gobiernan una zona a su antojo, que no tienen que ver ni con Díaz-Canel. Ellos gobiernan a su antojo. Pero la dictadura se hace la vista gorda, pero es que no tiene control. Díaz-Canel no tiene control sobre otras provincias que la están gobernando los militares. Prácticamente no hay, porque dan orden y no se cumplen. Y no se hace caso o no se puede cumplir, porque ahora mismo hay una orden que da Díaz-Canel, pero esa orden no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque es un estado fallido. Las instituciones están quebrantadas. Cuba no quiere pagar la deuda internacional. ¿Y por qué no la puede pagar? No, porque no tiene dinero, porque se lo han robado. Eso es un problema de ellos, porque es un estado fallido, que no tiene una economía que le garantice la seguridad de las instituciones cubanas. El problema de Cuba es un estado fallido. Mira, ahora mismo el cuartel Jalisco Nueva Generación tiene mayor control que la dictadura cubana. La dictadura cubana es un estado fallido por completo y es peor que una mafia. Es peor que una mafia, es más mafia que mafia, es una delincuencia total. Ha pasado a ser a la delincuencia total.
Díaz Canel no manda en Cuba, ni ya Raúl Castro no tiene poder. Es un Estado fallido que necesita una intervención militar. Una intervención militar. Y hay mecanismos que el exilio debe de lograr una intervención militar. Es un Estado fallido, mala responsabilidad de Estados Unidos por ver apoyado la dictadura cubana. Porque fue Estados Unidos que financió a Fidel Castro. En mi directa anterior, ustedes lo pueden ver, que lo dije bien claro. Y están las pruebas, que son pruebas públicas. Cuba necesita una intervención militar porque el problema es que están matando la población cubana, la están matando, todo el mundo lo sabe. Aquello es un Estado fallido, las instituciones no sirven, que la educación no sirve. La fábrica de médicos es una mentira, es una falsedad. Va a ver todos los errores médicos que están cometiendo, los abusos médicos que se cometen en Cuba. Médicos que no tienen experiencia ninguna verdadera, una educación verdadera. Enfermeros, médicos que no saben coger puntos. Hay 20.000 cosas ahí que están horribles. No hay medicina. El pueblo no tiene medicina. El pueblo, yo no sé cómo la gente tiene más miedo. Pero tiene más miedo que no sé, que hambre parece. Parece que en Cuba el hambre no la hay. Porque el miedo es más superior que el hambre. Pueblo cubano, yo no entiendo lo tuyo. Yo no entiendo al pueblo cubano que pueda callar. Hay algunos que están hablando, pero no es uno, es todo el mundo. Sé sincero. Sale en siquiera hablar tu miseria por las redes sociales. Y di lo que no tiene. Si tiene miedo, criticar la dictadura, ¿por qué vas a tener miedo también a decir lo que está pasando? Cuenta lo que te está pasando, la pura verdad. Te mandaron una receta y no hay en la farmacia. Dilo. Tiene hambre y no tiene comida. Dilo. ¿Cuántos años hace que no te comes un bistec de reo que nunca te lo has comido? Dilo en las redes. Sobre patria no tiene que ser sincero. El pueblo cubano tiene que ser sincero que no tiene patria porque no puede comer de ella. Ahí están los camarones, los peces cubanos, la langosta, la fruta, mango, bicochuelo, zapote, mamey, frutas cubanas tropicales en cantidad de mango, y muchas veces la gente dice ni lo conozco. ¿Desde cuándo no me como eso? Eso es un Estado fallido. ¿Dónde está la comida del pueblo cubano, la que se exporta? Porque ahora mismo la Unión Europea, Josep Borrell, yo se lo dije, y rompió amistad conmigo y me bloqueó en Facebook. Porque ellos están haciendo la vista gorda y están violando el artículo 25 de la Declaración Universal. Y violando los acuerdos internacionales de Naciones Unidas sobre los alimentos. Ellos le compran la comida del pueblo cubano, se la compran a la dictadura cubana. Y la dictadura cubana deja al pueblo sin comida para vendérsela a Europa y le beneficia a 40 millones de personas en el mundo, se alimentan de comida cubana. Y casi 11 millones de cubanos no se pueden alimentar con su propia comida.
Eso es una violación de derechos humanos internacional que está ejerciendo un Estado fallido. Cuando se lo dije a él, él sabe que es verdad, porque yo le estoy hablando jurídicamente, pero él es un socialista español. Socialista español, defensor de la dictadura de Cuba, que habla de socialismo y todo, y te dice que quiere frontera abierta, y cuando los cubanos entran a la Unión Europea, no lo dejan entrar, lo expulsan. Entonces, ¿de qué me está hablando ese hombre? Un farsante, un mentiroso. Y los cubanos en el exilio y dentro de Cuba, entretenidos, querer resolver con santería y no con realidades. La santería no te va a resolver los problemas cubanos, ni de Miami, ni dentro de Cuba. La santería lo que te lo puede es empeorar, aumentar los problemas, porque eso es lo que sucede. Miami no progresa espiritualmente porque la violencia lo tiene loco ya. Pero ahora dice que la violencia dentro de Cuba es terrible. Día por día hay asesinatos en Cuba. Mira, yo le aconsejo a los jóvenes cubanos que no vayan a una fiesta pública. Si vayan a una fiesta pública, no vayan a bailar, sino a protestar contra la dictadura. No fiesten, protesten. Tu fiesta tiene que ser luchar contra la dictadura. Es un Estado fallido y el pueblo tiene que tener presente eso. Es hora de acabar con la dictadura cubana. Se necesita un enfrentamiento directo, caballero. Esto no es de que se le haga presión a la dictadura cubana, es que le pueden hacer presión a la dictadura cubana, que la dictadura no va a cambiar nada, porque aquello es un Estado fallido. Lo que hace falta en Cuba es una intervención militar. Una intervención militar. ¿Por qué? Porque los otros militares que están allá del lado adentro tienen a Díaz-Canel que dé la cara, que le caiga todo el muerto a él, y a la hora cero, que ella dice, ya la perdimos por completo, ellos le arrancan la cabeza a Díaz-Canel y se quedan ellos como Salvador y Cuba. Salvador y Cuba, y se quedan con parte de poder. Esa es la estrategia que hay. Cuba es un Estado fallido, pero Cuba necesita una intervención militar. Una intervención militar, y el exilio no tiene que estar hablando, ¿no? Que aquello está malo, que mira, que está... No, que el exilio lo que tiene que pedir, que es un Estado fallido y hace parte de una intervención militar y responsabilidad sobre Estados Unidos por haber creado la dictadura comunista en Cuba, porque nosotros tenemos las pruebas, tenemos los testigos, que fue Estados Unidos que financió a Fidel Castro. Por tanto, Estados Unidos tiene responsabilidad sobre eso. Si ellos lo pusieron, ellos tienen que quitarlo. Ellos tienen que dar el dinero ese al pueblo cubano en el exilio por haber quitado la dictadura de Batista, que no era una tiranía, porque con Batista no prohibió la comida. Con Batista los cubanos podían pescar en el mar, podían tener su negocio, podían comer carne de res y el pueblo comía los productos de Cuba. A mí nadie que me venga a decir ahora de que fue un tirano. Batista no fue un tirano, fue un dictador, que es algo más diferente. Como Pinochet. Pinochet fue un dictador, pero no un tirano, porque no destruyó a su país, no hizo tiranía. El que hace tiranía es Fidel Castro, los comunistas. Y por tanto, ahí tenemos que tener una base en nuestra historia. La historia de Cuba. Tuvimos dictadores, es verdad, no fue uno solo.
Pero tenemos un solo tirano que ha sido Fidel Castro, el único tirano que ha tenido la República de Cuba, se llama Fidel Castro y toda la continuidad de los comunistas. Sí, tuvimos dictadores, está bien, pero tiranos hemos tenido uno, el que ha ejercido tiranía, el que le ha prohibido al pueblo cubano, el que le ha metido un bloqueo total al pueblo cubano. ¿Quién es? Fidel Castro. El pueblo cubano no puede comer carne de res porque la bloquea la dictadura comunista. El pueblo cubano no puede pescar en el mar porque la bloquea la dictadura comunista. Entonces tenemos que ver. Porque el pueblo no puede comer entiendo porque está bloqueado por la tiranía comunista. Malanga, plátano, yuca, chivo, pollo, langosta, camarones, zapote, mamey, aguacate, anón, lechuga, limones. Todos esos productos, ¿de quiénes son? Son productos cubanos. No son productos norteamericanos. Lo que está bloqueado en Cuba son los productos cubanos que produce la misma Cuba bloqueado por la tiranía comunista. Ahora mismo hay un campesino ahí que habla conmigo siempre, cada rato, varios campesinos, y me dice que cada punto de control, como siempre, como cuando yo estaba allá, siempre ha sido así. Te ponen puntos de control en la entrada de la ciudad para quitarle la comida a los campesinos. Y al pueblo, a cualquiera. 1 litro de leche te lo quita. Eso es tiranía. Eso es bloqueo. El bloqueo lo tienen ellos con el pueblo. En cada ciudad no te dejan entrar a los campesinos comida y nada, te la quitan. Eso se llama bloqueo interno total. Bloqueo internacional no tiene ninguno. Porque puede comprar en más en todos los países, incluso dentro de los Estados Unidos. 800 autos de turismo que lo compró para el turismo de la dictadura. ¿Se lo compró a quién? El año pasado, ¿a quién se lo compró? A Estados Unidos. Medicina puede comprar, la compran, pero la compran para el Cira García, para ellos, pero no la compran para el pueblo, porque un Estado fallido. Hay que pedir intervención militar. Olvídense de esos políticos que quieren el poder en Miami, en Nueva Jersey, y no quieren hacer nada. Lo que quieren es seguir jugando a la política. No, porque yo critico y yo digo contra la dictadura. No, pero lo que tú dices y lo que tú criticas está fuera de un contexto de que vamos a hacer. Hace falta que tú digas que está en contra de la dictadura, pero que quiere acción ejecutiva, quiere una intervención militar contra la tiranía, contra el Estado fallido. Cuba es un Estado fallido y hay que seguirlo así. Y tenemos que seguir promoviéndolo para una intervención militar contra la tiranía. No hay de otra. Me tienen limitado, me limitan y todo, pero yo sigo adelante y sigo pidiendo contra... Yo comprendo a Facebook. Facebook, el dueño de Facebook está casado con una china. Y ella tiene mucho poder porque ella económicamente es la dueña del 50% de la compañía. Mas ellos han vendido acciones y los chinos tienen muchas acciones. Entonces dentro de Facebook los chinos antes han podido poner sus agentes dentro de la compañía porque tienen fuerza, más tienen a la mujer. Es decir, que parte de Facebook, o en que sea una compañía norteamericana, está controlada por el Partido Comunista Chino. Y entonces por eso que la gente se quejan de que
lo están censurando mucho. Me llama mucha gente que lo ha censurado Facebook por hablar estos temas contra la tiranía cubana. Pero seguimos aquí y vamos a seguir aquí hasta que me vuelvan a cerrar la página. Pero voy a seguir hablando y a pedir la verdad y voy a decir la verdad y voy a hablar en un contexto legal internacional. Cuba es un estado fallido, que hay complicidad, lo hay. Hay complicidad directamente, saben de que Cuba es un estado fallido. Hay otros inversionistas en el mundo que le convendría a Cuba invertir si hubiera 5 millones de cubanos. Pero mientras que Cuba tenga 10 millones de cubanos, en esa forma que está, no van a invertir ahí, porque no es rentable. Para que Cuba sea rentable con 11 millones de cubanos, tiene que haber democracia en Cuba. Tiene que haber libertad para que haya una confianza. Y tiene que haber, aparte de la democracia, libertad, tiene que haber una seguridad política y jurídica que no la hay. Porque es un estado fallido. Para eso necesita una democracia y una democracia estable, no una democracia como Haití. Que tengas verdaderamente seguridad para poder invertir en Cuba. Porque en Cuba hay que invertir desde cero, bajo cero. ¿Tú sabes por qué? Porque Cuba no tiene agua. Cuba no tiene agua. Entonces, si Cuba no tiene agua, no tiene cosa histórica de grandes proporciones que le pueda interesar a la humanidad, porque no tenemos las pirámides de Egipto. No tenemos ni el 1% de antigüedades que tiene México. ¿Qué le vamos a ofrecer a los turistas? Varadero. El turismo, ¿qué turismo? ¿Para qué? ¿Para ver qué? ¿Para disfrutar qué? ¿Santería y brujería? No. La mayoría de los europeos son cristianos de otra índole, no de la santería. La santería no es atractiva, la santería es vista en el mundo como gente de baja calaña, como gente mala, como gente perversa, como gente que no tiene sabiduría, como gente bruta. Eso no es atractivo para nadie. La gente no va a África a ver la santería, no le interesa. Lo que le interesa es los animales. ¿Qué animales tiene Cuba? Cuba tiene león, tiene jirafa. ¿Qué es lo que tiene Cuba, caballero? Tenemos que ser conscientes, no, que el turismo. El turismo tiene un límite. Ahora, si tú me dices que tú quieres una Cuba libre para convertirla en un prostíbulo a nivel nacional e internacional, ya es otra cosa, es un Van Gogh. Pero eso es destructivo también para la nación. Eso es destruir también el país. Porque míralo, al final no tienen nada. Porque ya eso se ha experimentado. Países que han utilizado el turismo sexual y al final están peor. Cuba necesita una intervención militar para que haya estabilidad y entonces una confianza internacional y una confianza, y el único que nos puede ayudar es Estados Unidos. Hay que invertir mucho y nadie se va a arriesgar por sí solo. Solo los norteamericanos, con el gobierno norteamericano. Es la pura realidad que pueda sacar a los cubanos del hoyo. Estados Unidos no hay más nadie, caballero. Olvídense que no hay más nadie. Es solo Estados Unidos que nos puede ayudar. Y Estados Unidos tiene una deuda. Ellos crearon la dictadura comunista en Cuba porque ellos financiaron a Fidel Castro para que derrocara a Batista. Y entonces,
nosotros legalmente podemos pedirle y hacer presión política en Estados Unidos para que Estados Unidos reconozca su responsabilidad por haber apoyado la dictadura comunista. La apoyó porque ellos dicen, bueno, nosotros no apoyamos la dictadura comunista, sino a Fidel Castro. Y que Fidel Castro se viró. Bueno, está bien, vamos a admitirlo así, pero queda tu responsabilidad. Por tanto, también tiene que ayudar al pueblo cubano a que logre su libertad y sacar la dictadura cubana, y hace falta una intervención militar. Y todo el cubano en el exilio debe de pedir intervención militar en Cuba, escribirle a la Casa Blanca: intervención militar en Cuba, es un estado fallido. Escribir ahí, poner lo que es un estado fallido, se necesita una intervención militar contra la dictadura en Cuba. Muchas gracias.